5. 8:36, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador, y como siempre, inicio con la palabra de Dios, Juan 13:34. Dice Jesús, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros, así como yo lo he amado, también ámense ustedes unos a los otros. El amor es una de las cosas más importantes y somos hijos del Señor en la medida en que amamos. Y amar al prójimo es ponerse en su lugar. Así es. Es decir, yo no creo que ame al prójimo a alguien que le esté poniendo un... La policía, ¿tú crees que ama al prójimo? No, esos policías. Esos policías. ¿Tú Esos crees que esos de al Moca prójimo? no. Esos y lo que se lo ordenaron a ellos hacer. No, yo creo que en la policía hay más gente buena que mala. No, mucho sin más. lugar a Ahora dudas. parece Pero que los mucho malos más. son los que están Un caos dirigiendo. permanente. Claro. José, Eury, parece que los malos son los que están dirigiendo. No necesariamente, pero Bueno, hay algunas cosas que resolver. Que hay Mire, que cambiar. yo quiero referirme A pesar de lo que dice Gonzalo, de que Danilo no, él no descarta que se relija. Eso es tema de otro costal, porque a mí me dijo lo contrario, pero ese es tema de otro costal. Mire, yo quiero hablar de dos temas hoy. La informe que da el Banco Central del primer trimestre de la economía, como siempre hago, ¿verdad? Comento lo que son las informaciones que da el Banco Central con el curso de la economía y luego al aspecto de Andino. El Banco Central informó que en el primer trimestre del año la economía dominicana sigue mostrando un buen desenvolvimiento. En el primer trimestre de enero-marzo, recuérdense, el Banco Central cada trimestre hace una evaluación provisional de la economía para entonces luego hacer la evaluación del año completo, a final de año. Entonces, el primer trimestre, enero-marzo, la economía creció un 5.2%, que es más o menos dentro de la escala que lo ha mantenido. El Banco Central ha dicho que este año, el Banco Central y los organismos internacionales, que la economía dominicana va a seguir manteniendo el ritmo de crecimiento por encima de un 5%. Incluso, recuérdense, comenté hace unos días que la CEPAL volvió a ratificar que Dominicana será la economía de mayor crecimiento en el año 2017. O sea, que estos informes que del Banco Central se corresponden con esa perspectiva que han planteado los organismos internacionales. Los renglones que más crecieron fueron el sector de intermediación financiera, un 8.5%, el agropecuario, que ha tenido un repunte importante por las políticas que ha llevado el gobierno, 7.5%, la construcción, un 7.2%, el turismo, que sigue en un crecimiento bastante consolidado, un 6.6%, la manufactura local, 5.1%, y el comercio, un 5%. La inflación controlada, siempre bueno en una economía que está creciendo, mantener controlada la inflación, y la inflación en el mes de abril fue de un 0.27%, y en lo que tiene que ver con el periodo, de 0.84% en el primer trimestre que se está evaluando. Y anualizada, es decir, de marzo a marzo, de marzo de 2016 a marzo de 2017, un 3.14%. Es decir, la inflación sigue controlada, está en los últimos trimestres, en los últimos años, por debajo de un 5%, mientras la economía está creciendo por un 5%, lo que muestra solidez de la economía. Las divisas, por concepto de turismo, por concepto de exportación de bienes, por concepto de remesas y de inversión extranjera, que son los renglones por donde entra divisas a la República Dominicana, ascendió a 6.500 millones de dólares, es decir, unos millones de dólares ¿Pero por encima. cuándo ascendió? Ahora, en el año. No puede ser. Digo, en el periodo, en el primer trimestre. Eso es imposible. Bueno, dice el Banco Central. Bueno, pero yo estoy diciendo que entrada de divisa en el primer trimestre por concepto de exportación de bienes. Toda la divisa. Pero yo lo dije. Toda junta. Pero yo lo dije toda. Yo así, dije Eury? exportación de bienes, turismo, remesa, inversión, todo lo que es divisa. Bueno. Claro. ¿A todo. cuánto asciende? Dice? 6.500 millones de dólares, 1.000 millones de dólares por encima del mismo periodo en el año 2016. Es decir, lo que tiene que ver con cada uno de esos aspectos sigue creciendo y consolidando. No, y que eso impacta la estabilidad de la tasa de cambio, claro, porque por si eso, los agentes de divisas si no hay saben dólares, se dispara la que tasa la de cambio. proyección de dólares está por debajo de lo que necesitamos para financiar el presupuesto, la gente empieza a acaparar. Así es. Y en Pero términos eso es específicos, lógico. que Pero fue está lo que subiendo tú parece el entendías, dólar sigue subiendo, José, en términos doctor. específicos de turismo, que yo dije todo lo que es ingresos de dólares, pero en turismo específicamente, en este primer trimestre del 2017, 1.900 millones de dólares, solo por turismo, que es unos 178 millones por encima del mismo periodo del año pasado. Recuérdense que este trimestre se compara con el primer trimestre del 2016, es decir, hubo un crecimiento de un 9.9% de los ingresos por turismo. Las remesas, propiamente dicho, en este periodo, 1.455 millones de dólares, unos 165 por encima del periodo anterior.
lo que muestra que todavía las remesas siguen siendo uno de los soportes fundamentales de la economía dominicana. En términos del sistema financiero, ya habíamos hablado un poco de esto, pero el Banco Central consolida lo que significa la solidez del sistema financiero. Sus activos totales 10.6 crecieron en el primer trimestre. La cartera de crédito se expandió 9.1%, la morosidad 1.9%, es decir, prácticamente controlada en todos los órdenes, y la solidez del sistema financiero 17.7%, es decir, 7.7% por encima, casi el doble de lo que establece la ley, que es un 10%. Es decir, que en términos del sistema financiero, el Banco Central consolida, ratifica esa consolidación, esa estabilidad y ese crecimiento del sistema financiero. Este primer informe del trimestre del Banco Central ratifica el curso que lleva la economía, de un crecimiento con baja inflación, con todos los parámetros controlados, con crecimiento de cada uno de los renglones más importantes, sobre todo los que generan divisas, y además esta línea que lleva el banco, que ya ha sido ratificada por organismos internacionales, de que este año la economía dominicana va a ser, si no la más, yo pienso que sí, que va a ser la que más crece en América Latina, una de las que más crezca y una de las más consolidadas en términos de crecimiento y desarrollo. Por otro lado, miren, yo estaba fuera del país, retorné anoche en la madrugada, no pude ver el reportaje de Alicia Ortega, pero sí conocía, porque incluso recibí una llamada estando fuera, donde me planteaban una serie de cosas alrededor de esto y más o menos investigué de qué se trataba. Mañana me voy a referir al contenido, pues tengo que verlo en detalles y entonces ver algunas cosas, pero por lo que conozco, por lo que recibí de información y por lo que vi cómo se manejó, particularmente creo que la forma en cómo se manejó no representa un comportamiento, pienso yo, del todo correcto. Usted no puede invitar, lo digo, todos aquí tenemos programas de televisión, usted no puede invitar a alguien a su programa sin establecerle claro qué es lo que va a plantear, pero mucho menos si usted le dice, por ejemplo, yo tengo un programa llamado La Otra Cara, donde hablo del desarrollo profesional de alguien. Yo trato de destacar lo bueno, lo positivo. No voy a decirle a alguien, yo te voy a hacer una otra cara para cuando llegue venir a tratarle todos los trapos y a sacarle muchísimas cosas y a decirle muchísimas cosas. Lo correcto no es que no lo haga alguien, yo no hago ese tipo de periodismo, pero el que lo haga, lo correcto hubiera sido, hace el reportaje, lo presenta y luego, después que sale el reportaje, busca el testimonio, busca la reacción del ingeniero de Andino Peña, pero no llevarlo a un paredón. Eso no estuvo bien. Eso no es una actuación, digamos, desde el punto de vista del cuidado, de la ecuanimidad y del manejo. Y ella le puso una pistola en la cabeza para que él fuera. No, yo creo que él también cometió un error. A nadie lo llevan a un paredón. No, o sea, yo voy a hablar de eso también, pero lo estoy diciendo. Lo primero no, pues yo creo que nadie debe hacer eso a nadie. Yo creo que, o sea, lo que yo no creo. En evidencia lo que pasa aquí con lo que José incluso habla mucho de eso, lo que se llama la transparencia en no, porque oye, yo comparto, no, la inquietud de José yo la comparto. Eso exhibe el conflicto interno. No, pero yo comparto esa inquietud. Yo estoy planteando, yo no le hago eso a nadie ni creo que se le deban hacer ahora. En el caso de Andino, que fue parte de lo que le planteé, o sea, en el momento en que está en una entrevista donde no es lo que está planteado y donde tú no tienes una serie de cuestionantes, la entrevista tenía que terminar. O él debió decir, mira, tú no me trajiste para eso. ¿Quién es el director de comunicaciones? No sé quién es el director de comunicaciones de Andino, pero yo hubiera sido director de comunicaciones y yo paro la entrevista. ¿Quién es el director de comunicaciones de Andino? No sé quién es el director. Que yo sepa, no tiene, pues al menos el metro de Santo Domingo. Él manejó eso personal. Él lo manejó personal. ¿Qué fue? Explicando las cosas. Él cometió ahí una actitud de confianza y de infantilidad de ir a una entrevista sin saber que le iban a plantear. Él tiene que dar explicación porque no porque él lo dice. Señores, en la entrevista él dice. Y mucha gente más. Oye, en la entrevista él dice, hay una serie de cuestionamientos que deben ser explicados, eso es verdad. Pero él dice incluso, es como que a mí ahora mismo, yo le decía a Julio, a mí me llaman ahora mismo y me preguntan, ¿cuánto ganó tu empresa el año pasado? Oye, yo tengo que consultar mi hermano, ¿qué me voy a acordar yo de eso? ¿Qué transacción tú hiciste? ¿Cuántos contratos tú firmaste? ¿Y yo me acuerdo de eso? Yo no me acuerdo de nada de eso. Ahora, si me invitan a una entrevista para que yo llevo todos mis papeles, voy preparado y digo. Y después entonces que la gente saque conclusiones. Pero evidentemente que no se hizo con una intención positiva. Ahora, ¿a qué sí me quiero referir? Miren, porque cuando Quirino, algo parecido aconteció y de manera particular tuve que hablar con varias gente, incluso, y lo digo aquí... Y funcionó, parece. No, funcionó. Funcionó. Yo digo, con lo de Quirino, había una acusación en contra del gobierno. Yo siempre dije, no es verdad.
y lo mantengo hasta el final, no es cierto, porque incluso, oigan bien, la dirección de migración estaba siendo dirigida por gente que ya estaba peleada con Danilo Medina. O sea, la dirección de migración la dirigía un sector que ya estaba y que después se fue del gobierno. Entonces, que sabían lo que estaban haciendo. Entonces, yo no creo que haya sido el gobierno que lo haya traído a Quirino. Y eso se lo dije al propio presidente Leonel Fernández en su despacho, en una entrevista que le solicité, para hablar de varias cosas, y surgió ese tema hace un tiempecito. Y en este caso, creo lo mismo, señores. El que conoce a Danilo Medina sabe que Danilo no actúa así. O sea, ¿por qué Danilo tiene que dañar a alguien haciendo eso? Si eso no ha sido su actuación nunca. Y su gobierno no tiene por qué actuar así. Es decir, ¿ustedes creen que a un funcionario, que además le tiene un gran aprecio, que fue un agente importante para que el PLD llegara al poder, que es un hombre sumamente cuidadoso, ecuánime, respetuoso, un hombre que tiene dinero, que fue uno de los soportes económicos porque Danilo no tiene dinero ahora? Cuando el PLD en el 96 llegó al poder, Danilo había construido ¿cuántas torres? Un paquete de torres en Santo Domingo. Uno de los empresarios de construcción más grandes que había. Entonces, ¿por qué lo que dicen que el gobierno está detrás de eso? No es verdad, no es el gobierno. Evidentemente que ahí parece que hay otra situación. Que tampoco creo que sea Alicia. Alicia fue, como muy bien dijo Julio, el instrumento para hacer esto. Pero tampoco creo que Alicia tenga como el deseo de dañar la imagen y el prestigio de Andino Peña. Porque recuérdense, de Andino pasó por una situación... No, ella lo está arreglando. No, yo digo, ella lo hizo como un problema periodístico, pero no creo que sea con saña para hacerle daño a él. Yo creo que fue utilizada y lo hizo muy mal. Yo creo que lo hizo muy mal, porque ahí hay, desde mi punto de vista, choque con los principios éticos de la comunicación. Pero bueno, eso es situación de ella. Ahora, recuérdense que de Andino también vivió hace un tiempo una situación muy difícil. Por el asunto del PM, porque él era simplemente el ministro administrativo, en ese momento secretario administrativo de la presidencia. ¿Ustedes se acuerdan cómo en el gobierno del presidente Mejía le hicieron, que ni al peor de los delincuentes de este país le hicieron en la calle, una vaina aparatosísima? Un desastre. Le pusieron una tanqueta. Una tanqueta. ¿Ustedes saben lo que? O sea, una desconsideración. Y después la justicia lo descargó. La justicia lo descargó. No, la justicia no lo descargó. Bueno, lo descargó. Lo que pasa es que ellos fueron responsables indirectos, porque no fue que de Andino distribuyó un peso. No, ni un peso. Que era por su rol controles, de secretario claro, administrativo que él firmaba. Sí, pero que para eso no había que hacer entonces, todo eso. Igual que a Jaiban ONG. Y a Simón Lizardo. La institucionalidad. Sí. Y a Simón. Lo arrastró la institucionalidad. Claro. Y lo llevaron, tuvieron preso casi un año en un abuso, porque el juicio se pudo haber hecho. Porque no había código procesal penal, era el código napoleónico. Para mí fue una decisión política hacer eso, una decisión política para hacer daño. Como ahora yo no creo que en el caso sea una decisión política. Ahora, para mí tú crees, ahora tú no crees. Ahora yo no creo que una decisión. Ahora no, José. Sencillo, porque ahora no puede ser. Él es un funcionario del gobierno. Él es amigo de Danilo. Danilo, al contrario, lo que ha hecho es respaldar el metro. Entonces, ¿cómo va a querer que salga una cosa así? Imposible. Pero además, el que conoce a Danilo sabe que Danilo no actúa así. Lo que apunta es que pueden haber intereses comerciales o intereses familiares o intereses personales u otro tipo de interés. Lo que apunta es que el gobierno no controla ningún proceso. Bueno, eso podría ser. Eso podría ser que el gobierno pudo haber, porque es verdad, una investigación de esa naturaleza. Y ahí sí yo estoy de acuerdo contigo, José. Una investigación de esa naturaleza para salir, alguien del gobierno sí debe haberla sabido. No es que el gobierno la hizo, pero alguien debía, porque una investigación de esa naturaleza, con esa característica, y para hacerle un daño, no solamente a un funcionario del gobierno, sino a un dirigente importante del partido. ¿Quién le ha hecho un daño a él? Lo que no le han hecho daño. Claro, a de Andino. No, a de Andino le han dado en la madre. Incluso, claro, le han hecho daño. Incluso, fíjate, el objetivo ulterior. Sí que le hicieron un daño. daño. No, están haciendo un daño grande. ¿Por qué se lo hizo él el daño? No, quizás se lo hizo él. Yo no entiendo. Quizás el daño se lo hizo él. Y mira, no, pero espérate, es otra cosa. Yo digo, si hace. Déjame decir esto nada más. No, pero déjame decir esto nada más. Oye, si hace el reportaje y lo tira y después busca la reacción. Es que no es reportaje. Es que no es hablando como que le un ñoco. Señores, no, es que no es reportaje. Lo más peligroso. Le hicieron un daño con eso. Lo más peligroso de eso. Lo más peligroso no es el reportaje. Señores, esa nota. Yo lo suelto que ustedes la lean completa, esa nota. La de Acento. Es esa nota que se publicó en Acento, pero esa nota evidentemente que la hizo el grupo. Yo pensé que la redactaba Acento. No. Fue el grupo. No. Esa nota
está dirigida a quebrar a Diandino. Sí, a ¿Por crearle qué? un problema. ¿Por qué? Porque Diandino, si Diandino tiene su liquidez en gran medida concentrada en esa plaza Sí. y está en proceso de negociación, esa negociación se fue al carajo. Entonces, cuando tú tienes tu liquidez concentrada en un lugar y sale una vaina como esta, que tú lees... para liquidarte. Tú lees una vaina elaborada, eso es un reportaje pero hay que ver, estilo del Danilo, país, ¿qué edad tiene Diandino? pero con una precisión Porque yo no veo a de Diandino datos desde muy ese arteros. punto de vista. Eso estuvo dirigido a que Diandino se come esa plaza, a que se coma la plaza. Es decir, ninguna negociación puede hacer. A que se O coma sea, la un plaza. evasor, un qué sé yo, que, Ahí o sea, la tú gente- acusas. Es a que se coma la Eso meto plaza. la justicia. Pero Julio, está el tema también, ponen en evidencia la debilidad de nuestras instituciones. Sí, pero el sobre problema es, todo en Oli, si yo materia quiero hacerte daño a ti, transparencia, pero te voy a decir, no de que sea ilegal lo que él haya tenido, y de verdad que cuando tú dices, en el 96, ya la Nacaone exhibía más de 4 o 5 torres con nombre construido por 27, de Andy. 29 torres de Danilo. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Son reales las declaraciones juradas de los funcionarios? pero es otra cosa. Eso es, oye, que Impuesto Interno hable. Lo que yo digo es, Pero ningún funcionario está vendiendo. Claro, una plaza que construyó. Una cuestión de ese valor. Es decir, a ti te puede Que es hacer un daño. empresario, A pero ti no te es- puede Pero te puede hacer un daño moral. El impacto al A ti te puede hacer un daño moral en un momento determinado y tú dices, bueno, yo voy a defender mi honor. Pero no solo el honor, no. No, el honor y el claro. patrimonio Y el de lo que te patrimonio, encuentras. claro. Yo te El entiendo, honor y el sobre todo, patrimonio. Julio, que ahí esos proyectos se construyen con crédito. El Y tú honor y el tienes que- patrimonio. todo, la ley, es que la- todo. que la arrastre Y esta tú vaina. tienes que devolver esos créditos Sí. en tiempos pautados, Claro. con intereses pautados. y en el fondo, yo reitero, no hay ningún interés del gobierno. El que conoce a Danilo no actúa así. No hay nadie en el gobierno que le quiera hacer daño ni a Diandino Tú ni a como nadie, que te mucho le menos estás- un funcionario del propio gobierno. Tú te le estás alejando a Danilo porque Gonzalo habló de la reelección. No, y pero tú eso es otra hablabas de cosa. eso. Yo hablaré de eso después. Porque yo dije aquí lo que me dijo de Danilo. Pero en este caso específico, o sea, un gobierno no puede hacer, un gobierno de Danilo estoy hablando, o sea, un gobierno, el que conoce a Danilo y sabe cómo actúa, cómo se maneja, no es verdad que va a propiciar ni lo de Quirino ni una cosa como esta. Oriéntamelo. En el fondo, yo creo que lo que hay ahí es... No se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Eso lo dice Shakespeare. En el fondo lo que hay aquí es simple y sencillamente el deseo de hacerle daño desde el punto de vista del empresario, desde el punto de vista de la persona, no desde el punto de vista del funcionario. Y evidentemente no es un problema político, sino que parece lo que hay un problema empresarial y de negocios en esta situación.